lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias a nuestra querida audiencia por continuar en nuestra sintonía. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ayer entrevistamos en este espacio a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida. Sofía Almeida ratificó que hay presiones, cita textual de lo que dijo. Lo reproduce nuestra entrevista, los colegas de Diario El Universo tienen la gentileza de reproducir justamente la entrevista. Dice la nota del Universo: Almeida no dijo cuándo convocará la sesión para aprobar el reglamento para la designación del superintendente de bancos, valores, de compañías, valores y seguros, pero denunció que está recibiendo presiones porque hay grupos que no quieren que hagamos un proceso de manera transparente y que esas presiones serían para que el reglamento sea hecho a la medida de alguien. Habló de presiones y obviamente de dificultades, nuevas dificultades a la interna del Consejo. Quisiera contrastar la visión de Sofía Almeida con la postura de otro consejero, de Hernán Ulloa Ordóñez, que nos atiende de modo telemático en esta mañana. ¿Cómo le va, doctor? Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela, desde el informativo A Primera Hora de Sonorama. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido. Tengan buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. A ver, ¿hay o no hay presiones sobre ustedes, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? En lo absoluto, por lo menos al suscrito consejero, que me considero absolutamente independiente del poder político y del poder económico, yo digo concretamente, sobre mí no existe ningún tipo de injerencia, ningún tipo de presión, en lo absoluto. Pero usted tiene que tener el contexto claro de que estos pronunciamientos de la señora presidenta se dan ahora justamente que se evidencia que ya no estaría en mayoría, y por esa razón ha salido con unos videos indicando de que recibe presiones, cuando nosotros somos los que nos hemos quejado desde hace algún tiempo atrás de la falta de transparencia y cómo se están direccionando los procesos por parte de ellos, con el bloqueo de información a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y con decisiones arbitrarias, como por ejemplo la designación del defensor del pueblo encargado, que fue el exsecretario del Consejo de Participación designado por la presidenta o de la terna de la presidenta, y que estaría en conflicto de interés y tampoco cumpliría con los requisitos de amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos. Estas irregularidades nosotros las hemos denunciado. Y me parece extraño, o creo que es clarísimo, de que una vez que la señora presidenta cerró abruptamente la sesión del Pleno, donde se iba a aprobar el reglamento para designar el superintendente de compañías, salga también a indicar de que ahora recibe presiones. Esto simplemente es un escudo de lo que realmente estaba ocurriendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora que se encuentra posiblemente en una minoría, pues no le queda otra que salir a indicar de que recibe presiones, pero sin señalar nombres ni eventos. Doctor, buenos días. En efecto, no se ha podido todavía concretar la aprobación del reglamento para la designación del nuevo superintendente o superintendenta de compañías, valores y seguros. Y yo le quiero consultar a usted cuáles son los principales reparos que han visto justamente ya para el proceso previo de votación. Bueno, dentro de la votación que se dio para aprobar el reglamento de una moción de la consejera María Fernanda Rivadeneira, existían ya los 4 votos. El voto de la presidenta Sofía Almeida no sumaba ni restaba, sin embargo no votó, y ustedes conocen que con el pretexto de que no se estaba transmitiendo por las plataformas del Consejo de Participación, pues suspendió la sesión. ¿Qué era lo importante de este reglamento? Habían 2 cosas que nosotros sugerimos hacer cambios porque eran sustanciales y teníamos que estar en armonía con el ordenamiento jurídico. Número 1, no se puede ampliar los requisitos mediante un reglamento. Si en todas las designaciones de autoridades o para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, defensor del pueblo, defensor público, y bueno, pongamos que la máxima autoridad del país es magistrado de la Corte Constitucional, los requisitos que se exigen son títulos de tercer nivel. No era posible que con un reglamento establezcamos un título de 4º nivel para el superintendente de compañías. Esto es incorrecto en torno a tener lógica y coherencia con las normas superiores. Aparte que la ley orgánica de la superintendencia no menciona estos requisitos. Pero eso era una de las
cuestiones que tenían que ser reformadas. Y lo otro, algo que pudimos ver como una trampita que tenía este proceso, y les voy a explicar rápidamente, porque en la primera parte, cuando se habla de la calificación de los requisitos, se establece que en el caso de que uno o dos de las personas de la terna no cumplen con los requisitos, se mandaría a completar la terna al señor presidente. Pero en la parte final, al hablar luego de la impugnación, si se establece que en la impugnación no pasa uno o dos, lo que indica es que el concurso empieza a cero. ¿Cuál es el riesgo de aprobar esa norma? Que avanzado el concurso, con la mayoría, se busque cualquier pretexto para dejar insubsistente el concurso, para impugnar a estas personas, para no calificarlos y regresar a cero, y que se mantenga en el encargo casi permanentemente la persona que hoy se encuentra, lo cual es incorrecto. Entonces, estas dos normativas tenían que ser cambiadas, entre otras, pero menos importantes, y finalmente no se dio paso. Entonces, lo que yo he escuchado de la señora presidenta en varias entrevistas es que ella prácticamente desea de que se mantengan o el concurso sea desarrollado con los reglamentos o con otros reglamentos de otros periodos, ahora, lo cual sería incorrecto. Perdón que le interrumpa, doctor, pero no se trata de un concurso. Para el caso de una terna, para elegir superior de compañías, es una designación, pero claro, hay que cumplir con requisitos de impugnación ciudadana, de veeduría ciudadana, pero no es un concurso porque se circunscribe a los tres de la terna del Ejecutivo, doctor. Correcto, es una designación, correcto. Ya, y esa designación es tan compleja, o sea, realmente a mí me llama la atención que un tema de designación que no es parte de un concurso haya este tipo de complejidades y en esto no se pongan de acuerdo los 7 consejeros. Fabricio, nosotros estamos en la defensa del derecho. El problema es que estamos defendiendo el derecho y nosotros nos damos cuenta o advertimos, por lo menos yo como abogado de profesión, que hay ciertas normas que no pueden contraponerse vía reglamento de una ley orgánica o mucho menos de la Constitución, o tener algún pequeño detalle que pueda afectar el concurso con la intención de que la encargada permanezca de forma larga o permanente en ese puesto. Entonces, esto es lo que tratamos de cuidar. Y si no llegamos a un acuerdo, es porque la señora presidenta, uno, suspendió abruptamente la sesión, engañándole al país de que supuestamente no se estaba transmitiendo por las plataformas del Consejo la sesión, y segundo, que hasta la fecha no reinstala. Pero sí he escuchado de que va posiblemente aplicarse un reglamento para otra designación. Entonces, el problema no está en nosotros, Fabricio, y que quede clarísimo al país. Yo me he pronunciado con respeto a la mayoría, con respeto a mis compañeros, he buscado de la forma más diplomática tratar de llegar a consensos, pero esto es imposible lograrlo. Esta mayoría o la que existía venía como una avalancha reformando reglamentos, mutilando reglamentos como el de la Contraloría General del Estado, bloqueando la información al punto que nosotros hemos tenido que plantear una acción de acceso a la información pública que fue ganada en 2 instancias para que el Consejo de Participación Ciudadana entregue los documentos a nosotros, los documentos de los concursos. Usted sabe lo que está pasando, Fabricio, que nosotros no tenemos ningún solo documento de las carpetas, de los soportes que van a ser miembros de las comisiones técnicas. No podemos revisar si cumplen con los requisitos o si no cumplen, o si las personas que no cumplen han sido calificadas y los que cumplen han sido descalificados. Este problema existe al interior y se da justamente por este manejo antojadizo o arbitrario que se está dando a los concursos, a tal punto que no existe suficiente información de ellos. Quieren pasar como un avión furtivo de estos aviones que quieren pasar por encima del radar. ¿Quién está para generando, alejarse de las críticas? ¿Quién está generando ese manejo de los concursos, doctor? Lo que hasta antes de la sesión, de la última sesión extraordinaria, era la mayoría. Que ya no existe. Esa mayoría ya no existe. Reformando reglamentos, sí. Esa mayoría ya no existe, se rompió. Aparentemente estamos en un proceso de conformación de una nueva mayoría. Ojalá se concrete esa nueva mayoría para tratar de enmendar lo mal que se ha hecho antes de que se inicien todos los concursos. Y ya en este escenario de aparente división, doctor, y donde usted afirma que es imposible llegar a un consenso, le consulto si usted
mira que este tema tenga una salida en lo inmediato? Pero por supuesto, simplemente respetar la ley. Respetar la ley es la salida. Hacer que el concurso sea transparente, esa es la salida. Usted se imagina que de pronto yo sea fiscal y usted, Fabricio, sea mi secretario y usted me esconda el expediente para yo irme a una audiencia. ¿Qué está provocando sobre el fiscal? Está provocando que yo no cumpla con mis funciones. Y si ellos no nos entregan la información a nosotros, ¿cómo van a tener el apoyo nuestro? ¿Cómo vamos a votar a ciegas sobre lo que nos informa un equipo técnico que no está conformado por ningún miembro de nuestra confianza? Entonces no se puede avanzar de esa forma en los concursos, y la única forma es respetar la ley, que cada hoja que llegue o sea parte de los concursos sea publicada a través de los medios institucionales oficiales, para que nosotros, para que usted, Fabricio, para que las personas que nos están escuchando tengan acceso a la documentación. No es que es un concurso, se busca transparencia, es parte de nuestras funciones, y eso es la única razón que nos motiva a estar en esta pugna o enfrentamiento, porque ellos no desean, le digo, quieren pasar por encima del radar para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Y esto lo hemos advertido ante el seno de la Asamblea Nacional del Ecuador, de la Comisión de Fiscalización, de la Comisión de Participación Ciudadana, ante el Pleno del Consejo de Participación y otras autoridades. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero tampoco podemos dejar de hablar, así afecta al Consejo de Participación Ciudadana, de hechos irregulares que pueden afectar la legitimidad en la designación de esa autoridad. Si finalmente, como usted está confirmando en este momento, está en camino de conformarse una nueva mayoría integrada por Iber Estupiñán, que entiendo se estaría sumando a Francisco Bravo, a María Fernanda Rivadeneira y a Hernán Ulloa, harían una mayoría de 4 de 7. ¿Qué va a hacer esa mayoría si finalmente se concreta? ¿Cuáles van a ser los primeros pasos, tomando en cuenta que, aunque sean mayoría, no tienen la presidencia ni la vicepresidencia del Consejo? Tener una mayoría no implica irresponsablemente actuar irresponsablemente o de manera arbitraria, sino justamente brindando estas máximas que son parte de nuestras funciones, como es la transparencia y la legitimidad. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar a revisar todo lo que se ha desarrollado de forma inadecuada o arbitraria en la construcción de los reglamentos, para brindar al pitazo inicial, brindar estas garantías de transparencia a la ciudadanía y la legitimidad a la persona que va a ser designada. Eso es lo primero. Concluir con la votación del reglamento del superintendente de compañías y avanzar con los concursos, pero obviamente tratando de buscar el consenso. No se trata, tenemos una mayoría, ya excluyámoslo, solamente decidamos los 4, como he escuchado claramente que se reúnen previamente para tomar decisiones, pero aquí no son 4 consejeros los que deciden, son 7. Y lo justo, lo correcto, lo responsable es que los 7 participen de este proceso, más allá de que luego de la participación se tome una decisión por mayoría o por minoría, pero no te puedes reunir 4 por acá y dejar a los otros 3 sin documentos, sin participar en reuniones, sin que su voz sea escuchada. Más allá de que los 3 consejeros que hemos sido mayoría durante prácticamente 7, 8 meses, somos de profesión abogados, somos los abogados del Consejo de Participación, de profesión abogados, que nuestra experiencia y nuestra preparación académica puede servir para abonar en la construcción de los concursos, pero no se nos ha tomado en cuenta. Usted ha enfatizado, doctor, en el tema de la transparencia en el marco de este proceso. El Consejo, mientras ocurre este entrampamiento, si se quiere, ha publicado ya la convocatoria para integrar esta veeduría ciudadana que justamente debe observar la transparencia de la selección del superintendente. Un poco precisar en detalles de cómo avanza esta fase. Todavía no se convoca a esta veeduría, ya se tomó una resolución por medio del Pleno, pero todavía no se canaliza a través de los departamentos respectivos para que se conforme la veeduría ciudadana. Eso está en espera. Ojalá la señora presidenta reflexione respecto de lo que está pasando, porque es su responsabilidad absoluta el hecho de convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Y si estamos en una sesión extraordinaria donde se dio ya una votación por mayoría y que solamente falta el voto de ella y la proclamación de los resultados, y no convoca, no reinstala a esa sesión, esto sí puede acarrear alguna responsabilidad en lo político. Así que yo más bien a través de estos micrófonos le exijo
respetuosamente a la presidenta que continuemos con el desarrollo de la sesión y se convoquen a las sesiones que sean necesarias para poder tratar de construir en conjunto estos reglamentos y darle la legitimidad que se merece al concurso que estamos desarrollando, a los concursos. Permítame hacer una reflexión, doctor Hernán Ulloa. Este año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene una importancia superlativa, tomando en cuenta además que el próximo año hay elecciones, ¿ya? Pero este año ustedes tienen que elegir Contralor General del Estado, Defensor Público, Defensor del Pueblo, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, y al ser parte de la función de transparencia y control social, aunque no es una competencia del Consejo, está en proceso de renovación parcial de 1/3 de la Corte Constitucional. Yo le pregunto a usted, doctor Hernán Ulloa, con todo respeto, con todos estos retos tan complejos que tienen este año, pero al mismo tiempo con las evidentes desavenencias internas, ¿qué garantías puede tener el país de que al fin podamos los ecuatorianos creer en la naturaleza de concursos realmente transparentes, diáfanos, serios, responsables, donde ganen realmente los mejores? O sea, ¿cómo lo van a manejar, doctor? Fabricio, aquí existe una corresponsabilidad de lo que está ocurriendo entre las personas que somos parte del Consejo de Participación Ciudadana. Yo también me excluyo porque soy miembro, pero yo no estoy parte de estas decisiones, pero también los actores políticos y sociales que han buscado desprestigiar el Consejo de Participación Ciudadana, que buscaron su eliminación, que redujeron el presupuesto del Consejo de Participación y que obviamente no se fijaron o no vieron más allá de la importancia del Consejo de Participación Ciudadana por el evento que hoy está pasando y que tenían que ponerle atención en construir un verdadero consejo que dé las garantías de transparencia. En el momento de, por ejemplo, la designación de los consejeros del Consejo de Participación, se permitió que actores políticos y sociales planteen candidatos a través de pollas electorales. Entonces, lo que se estaba eligiendo no era consejeros, sino asambleístas, más o menos asambleístas, ¿me entiende? Y ese es el escenario que se ha dado básicamente dentro del Consejo, donde las personas que han sido apoyadas por estas pollas electorales han construido una mayoría. O sea, no es coincidencia, Fabricio, pero esto es una corresponsabilidad, que es lo que yo anhelo, que ahora que ya no se ha podido eliminar el Consejo, porque no se podía debido a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que el Consejo de Participación está en estas 8, creo, designación de autoridades, pues se nos brinde el respaldo para poder continuar con los concursos. Nosotros desde adentro, si se conforma una nueva mayoría, lo que vamos a darle al pueblo es la información para que usted como comunicador social y la ciudadanía que nos escucha esté pendiente de cada mínimo detalle y sea crítico, lo que se llama el control social, para que no se nos pase por debajo de la mesa ni alguna persona que de pronto vaya a ser favorecida de manera irregular con un puntito, con medio punto o con las preguntas, etcétera. Tiene que realmente ser transparencia y esto se construye desde adentro y también desde afuera. Por eso lo que yo propongo, si logramos una mayoría, es transparentar absolutamente hasta la última hoja de información para que usted tenga a la mano todos los documentos para poder hacer la crítica que corresponde. Porque al mismo y también tiempo, la ciudadanía ejercer el control social. Porque al mismo tiempo, doctor, o sea, este país va de encargo en encargo. Tenemos Contralor encargado, Defensor del Pueblo encargado, Defensor Público encargado. Tenemos a los consejeros del Consejo Nacional Electoral prorrogados. O sea, vamos de encargo en encargo, doctor. Esto se ha dado de una forma sui generis especial porque no esperábamos designar, por ejemplo, al Defensor del Pueblo. No esperamos designar no esperamos que ocurriera la tragedia o los problemas que existieron dentro de la Contraloría General del Estado, tampoco la destitución del superintendente de compañías. Entonces hay temas que se han agendado a finales del año y tenemos que salir adelante este año. Y por eso tenemos que, de manera mancomunada, los consejeros desde adentro y también con la sociedad, tenemos que llevar a cabo la construcción de estos concursos. Ahora bien, doctor, estas desavenencias a las que hacía referencia a Fabricio en la pregunta anterior, tal parece que no hace más que ahondar esta postura de ciertos sectores en el sentido de que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué opinión le merece?
El Consejo de Participación es una entidad noble que tiene un sustento importantísimo dentro de una sociedad. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una norma sólida que permita filtrar verdaderamente a los postulantes para que estén alejados del poder político, del poder económico. Fabricio, le digo con toda la calidad de consejero que a mí absolutamente nadie me llama al teléfono a decirme: tienes que hacer esto, tú vas a hacer esto el día de mañana, tú vas a votar de esa forma. ¿Sabe por qué, Fabricio? Porque yo he venido como un abogado en el libre ejercicio, que no pertenezco a ningún partido o movimiento político, más allá de tener afectos o desafectos, pero a mí nadie me da órdenes. Garantizar que los perfiles que ocupen el Consejo sean independientes es sumamente importante para garantizar el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. Lo otro es que el Consejo ya desde adentro procure ejercer o fomentar la participación ciudadana para que la ciudadanía ejerza el control social. Ustedes como comunicadores sociales y el ciudadano común, es una herramienta súper importante, pero lastimosamente, porque ha sido cooptada por el poder político, como otras instituciones también lo fueron, como el Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo. Usted se recuerda, todo fue cooptado por el poder político, y cuando el poder político coopta instituciones de control, se dan estos problemas, se provoca el descrédito, se provoca el quebrantamiento de esa institución, y eso es lo que tenemos que cuidar. Correcto, doctor Ulloa. Veamos qué pasa justamente con estos concursos, estos procesos. Ojalá que salga humo blanco al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero sobre todo, que ustedes, desde su condición de consejeros, le garanticen al país seriedad y transparencia en los concursos. Creo que este país ya no aguanta más y hay que allanar el camino para una verdadera reinstitucionalización de la República. Doctor, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. A su orden. Buenos días, gracias. Muy gentil. Hernán Ulloa Ordóñez, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.